Bueno, muy buenas noches a los seguidores de Periodismo en Red. Es un gusto tenerlos nuevamente en este espacio de análisis. Hoy nos encontramos con la voz experta del profesor Andrés Felipe Cardona. El profesor Cardona es politólogo de la Pontificia Universidad Javeriana, magíster en Seguridad y Defensa Nacionales de la Escuela Superior de Guerra, es docente de planta de la Escuela Superior de Guerra, General Rafael Reyes Prieto. Para los cursos CEN, CAEN, Maestría en Seguridad y Defensa Nacionales, asesor de la Dirección de Asuntos Internacionales de la Jefatura de Inteligencia y Contrainteligencia del Comando General de las Fuerzas Militares. Además, es investigador en temas de seguridad y defensa, estrategia nacional y terrorismo. Profesor Andrés, bienvenido a este espacio de Periodismo en Red y es un gusto tenerlo en este espacio de análisis. David, muchas gracias, muy amable por la invitación. Obviamente espero contribuir a este espacio de análisis. Muchas gracias. Luego de esta ola de violencia que se presentó exactamente en el departamento del Valle del Cauca, exactamente en el municipio de Tuluá, donde lamentablemente pues llegan, se puede calificar de este modo, unos terroristas con bombas Molotov atentando la vida pues contra unos agentes de tránsito, donde resultaron algunos lesionados y otro, según información preliminar, pierde la vida. Adicional a eso, bandas criminales se desatan en todo el país, indagando y amenazando, amenazando de algún modo a los guardias penitenciarios del IMPET. Reciben, por decir, amenazas, caen en un segmento de plan pistola y pues esto es muy grave. Esto lo podemos evidenciar claramente un antecedente desde Ecuador, donde nos reportaba nuestra corresponsal aliada en Ecuador, Mijaela, esta situación que se desató exactamente en Cuenca, Ecuador, con estos reos y con jefes de narcotráfico que desataron la violencia en este país. Entonces, aterrizando en esto, profe Andrés, ¿cómo podríamos arrancar, por decir, con la primera pregunta? ¿Cómo evalúa usted la decisión del gobierno de declarar una nueva emergencia carcelaria en Colombia ante los recientes ataques a funcionarios penitenciarios y pues gente ya también de civil? Bien, gracias, David. La pregunta tiene varias aristas. Creo yo que el primer elemento para analizar es precisamente las condiciones bajo las cuales se da la declaración de emergencia. Precisamente los actos de violencia desatados principalmente de Tuluá, como bien lo señalaba, son un tema crucial para analizar estos fenómenos criminales que se están dando en Colombia. Creo yo que la búsqueda de una declaración de emergencia por parte del gobierno obedece una lógica de tratar de encontrar las herramientas para tratar de combatir este fenómeno de la mejor forma. Claramente es una situación que es muy compleja, de que las redes carcelarias hoy en Colombia, digamos que es un tema de mucho análisis de cómo se maneja el sistema penitenciario sin demeritar lo que ha venido haciendo el INPEC. Claramente es un trabajo bastante arduo y bastante complejo en tratar de organizar y controlar precisamente de la mejor forma estas, este sistema penitenciario en Colombia. Ahora, la pregunta del millón tiene que ir encaminada es, bueno, ¿cómo fortalecemos los controles para que precisamente desde las cárceles en Colombia evite este escenario de enviar información o de manejar información o de dar órdenes desde las cárceles para atentar precisamente contra funcionarios públicos? Ese es para mí es el tema bien complicado. ¿Qué alternativas o qué soluciones puede tener el gobierno bajo esta lógica? Y ahí creo yo que es un tema de amplia discusión. ¿Cómo hacemos para mejorar el sistema carcelario con todas las dificultades que esto implica para evitar que desde las cárceles se estén emitiendo órdenes? Lo que pasó precisamente, el ejemplo que usted colocaba precisamente desde Ecuador del año pasado, causó todo este escenario de crisis, un escenario muy fuerte en Ecuador, eh, termina siendo también teniendo un reflejo en las cárceles colombianas. ¿Qué está pasando al interior de las cárceles? Esa es la gran pregunta que uno como ciudadano y como analista en temas de seguridad es ¿qué está pasando en las cárceles? ¿Cómo se están controlando las cárceles? ¿Dónde está ese escenario dónde está el problema realmente? Ahora, lo que sí termina siendo como punto de análisis en este contexto es, bueno,
Ya sabemos que hay una situación en las cárceles, ahora es qué vamos a hacer, cómo vamos a controlar ese fenómeno para evitar que este fenómeno o esta situación se incremente de manera exponencial y terminemos creando unos fenómenos de violencia mucho más complejos de lo que ya son. Eh, y esa es la gran pregunta, ¿qué herramientas tiene el gobierno en este momento? La declaración de emergencia, creería yo, que busca precisamente cerrarle o tener abrir un pool de herramientas eh, desde el punto de vista judicial, desde el punto de vista organizacional, para tratar de frenar este escenario de violencia. Ahora, en cuanto a los fenómenos de seguridad, pues es claro, que desde una cárcel se estén emitiendo órdenes, sea cual sea esta la cárcel y la condición de las personas que están en esa cárcel, se estén enviando determinado tipo de órdenes o algún tipo de mandatos para atentar contra funcionarios públicos, es un tema muy complicado. Realmente es un fenómeno de violencia que debería uno sentarse a replantear qué estamos haciendo frente a esos aspectos de seguridad. Y a esto no hay que desligarlo de fenómenos grandes de las redes del crimen transnacional, de cómo ha funcionado o cómo se vinculan esas decisiones frente a acciones que ha llevado a cabo el Estado colombiano precisamente para contrarrestar la acción de estos grupos criminales, de estos grupos delincuenciales. Es una respuesta claramente a esa acción del Estado. Eh, la pregunta es, ¿tenemos que ser más contundentes? Sí, yo creo que hay que ser más contundentes como Estado, hay que tener muchas mejores estrategias para afrontar este escenario, pero ahorita tenemos es que atacar el problema. ¿Cómo evitamos que desde las cárceles se generen estos fenómenos de violencia tan complejos? Ese es el gran interrogante que pareciera como que queda en ese escenario de cómo le encontramos una solución viable para que este fenómeno, que claramente ya es un tema de violencia muy fuerte, se termine creando una espiral mucho más grande y se termine abarcando a otras zonas o termine cogiendo otras zonas del país. Esa, para mí creo que es la gran pregunta hoy en día. Claro que sí, profe. Y que quiero precisar, ¿podría ser efectiva las medidas tomadas como la limitación de visitas, derechos a las comunicaciones de algunos reclusos? Pues según su experiencia, ¿cómo se vería esto en cuestión de seguridad y defensa? Miren, el tema es qué herramientas tienen. Claro, esa es una herramienta que no puede decir reducir el número de visitas, reducir la cantidad de personas que hacen visitas a estas personas privadas de la libertad por las condiciones que ya están no me voy a meter en esos asuntos legales, pero el punto clave es, puede ser una alternativa, pero hay que mirar un poquitico más allá del problema. ¿Cómo entonces evitamos o cómo fortalecemos los controles para que ese poquito personal que entre a hacer las visitas no entre los espacios de comunicación? Se había pensado desde hace mucho tiempo fortalecer los temas de interceptación de llamadas alrededor de las cárceles o tener sistemas de bloqueo de señales alrededor de los recintos para precisamente evitar que saliera las órdenes desde las cárceles. Pero es claro que esto esta estrategia puede que haya tenido ciertos niveles de efectividad, pero ya hemos visto que no es la solución completa. Esto tiene que ser una solución integral, no solamente de ver qué tipo de personas entran sin restringir ese derecho, si se puede decir así, de las visitas de las personas a los prisioneros. Eh, Ahí hay un tema bien complejo. Creo que la solución no es sencilla. Antes creo que amerita sentarse y empezar a plantear qué otras alternativas hay. No solamente es el tema de limitar las visitas, como ya le había dicho, y no solamente tener los sistemas de bloqueos. ¿Qué otros escenarios tenemos para fortalecer esto? Ahora, el punto clave adicionalmente es, bueno, cómo es que se están distribuyendo las órdenes, porque es que la orden puede que salga de un recinto carcelario, ¿cierto? Y el tema es cómo termina en manos de los que van a ejecutar el acto violento. Y ahí es donde, digamos yo, que habría que también, yo sé que la policía hace una labor enorme en tener esa inteligencia policial de hacerle seguimiento a estas estructuras criminales, pero creo yo que hay que ir un poquitico más allá, cómo está funcionando ese sistema de red de redes que terminan siendo lo que alimenta estos fenómenos de violencia. Ahora, la respuesta del Estado declarando la emergencia bueno, es buscar habilitar otros canales y otras herramientas que tiene a su disposición el Estado para hacerle frente a este fenómeno que de todas vistas es muy grave, que tiene una repercusión en los asuntos de seguridad en sus diferentes escalas. No es solamente la seguridad y la defensa nacional, estamos hablando de la seguridad en temas de la seguridad ciudadana, del tema
la seguridad en las ciudades, de la percepción de la seguridad en las ciudades y de cómo responden las autoridades locales a estos fenómenos de violencia. Ahora, en asuntos de seguridad y defensa nacional, pues obviamente hay un tema que, claro, ¿de dónde están saliendo las armas? De dónde están llegando este fenómeno de las armas que se están usando? O incluso de dónde están recibiendo este tipo de, si se puede decir así, entrenamiento para ejecutar determinado tipo de actos, porque esto no sale o no surge esporádicamente. Es un proceso bien elaborado de capacitación, si se puede decir así, para hacer el mal. Y para eso tiene que haber unas mentes que van detrás de ese contexto y que ayudan a estos fenómenos. Entonces, el problema es que hay que comprenderlo de diferentes dimensiones, desde la seguridad, vuelvo, insisto, desde la seguridad ciudadana, el tema de las ciudades, qué se hace desde las ciudades, qué se hace desde lo regional, qué se hace desde las fuerzas militares, de comprender las dinámicas de las redes que funcionan pegadas a estos grupos delincuenciales organizados y frente al crimen transnacional organizado, y qué tipos de respuestas hay. Por ejemplo, el tema del fin de semana con la militarización de Tuluá y con el tema de la imposición de los toques de queda, es una medida que se puede adaptar y que es válida que se adopte para garantizar esa condición de seguridad en las ciudades y brindarle al ciudadano ese mensaje de aquí están las fuerzas militares y aquí está precisamente la fuerza pública presente para contrarrestar estos escenarios. Pero es una respuesta que tiene que ir mucho más allá de solamente las fuerzas militares. Es que respuesta desde el punto de vista político y qué respuesta desde el punto legal, eh, judicial, hay para cambiar esta dinámica del fenómeno. Esa es una de las grandes preguntas. ¿Con qué herramientas contamos hoy en día? Claro, ahí está el Sistema Nacional Penitenciario, está todas las leyes que regulan todo el sistema penitenciario, pero creo yo que hay que avanzar venga, este problema no es solamente el sistema penitenciario de la fuerza pública, este es un tema que abarca otras dimensiones, estas políticas, económicas, y de otros fenómenos que hay que también comprender. Sí, profe Andrés, precisamente usted, a su experiencia como experto en seguridad, ¿cómo interpreta y analiza esa escalada de violencia contra los funcionarios penitenciarios en Colombia en los últimos años? Miren, esto me remite a mí a una época muy compleja en Colombia, guardadas las proporciones, ¿no? El fenómeno que estamos viviendo ahorita se parece mucho a lo que pasó en los 80 con el fenómeno de la persecución de cuando se perseguía el cartel de Cali y el cartel de Medellín, los fenómenos de violencia que se dieron precisamente con las órdenes que emitía Pablo Escobar Gaviria y las órdenes que se emitían desde el cartel de Cali para asesinar a funcionarios públicos, especialmente a miembros de la policía y de las fuerzas militares. El escenario parecía una repetición un poco compleja, ¿no? O sea, pareciera que no saliéramos de ese ciclo. Esa es, digamos, una de las reflexiones que hay que hacer. Hoy tenemos este fenómeno, pero tiene muchas cosas parecidas, obviamente con otro tema, con otras dimensiones mucho más complejas. Claramente no estamos hablando de un cartel de drogas, estamos hablando de un grupo delincuencial organizado que tiene una presencia o busca tener una presencia territorial y controlar algunos aspectos del microtráfico, del tráfico de armas, del tráfico de estupefacientes, perdón, incluso de otros delitos. Y obviamente el tema es ahí dónde está el dinero, cómo se maneja el dinero detrás de estos grupos delincuenciales y el dinero termina siendo una de las razones claves. Porque los grupos delincuenciales buscan es eso, el rédito de esas actividades criminales, buscan es incrementar sus arcas a través de esos fenómenos criminales y obviamente una de las respuestas es, bueno, ¿qué hacemos desde el Estado para combatir esos escenarios financieros? ¿Estamos persiguiendo el dinero para acabar con estas organizaciones? Es una pregunta, desde hace mucho tiempo se ha venido haciendo este fenómeno. Ahora, el fenómeno de violencia, la escalada que se ha venido presentando en los últimos años, pues ahí digamos que el punto, la reflexión amerita es eh, que en dónde está la aparente debilidad del Estado. ¿Será que la política criminal y la política que hemos tenido frente a estos grupos no ha sido totalmente acertada? ¿En dónde ha sido acertada y en dónde no? Habría que evaluar este contexto y decir, bueno, eh, cojamos lo que hemos, o tomemos lo que hemos hecho bien dentro de esa política criminal y dentro de esa lucha contra estas organizaciones y reforcémosla
Y obviamente la parte de la debilidad que puede ser la respuesta frente a estos actos violentos es esa debilidad, cómo reducimos esa condición de vulnerabilidad que se genera por esos espacios que son hábilmente aprovechados por el crimen organizado. Y ahí digamos que es el punto clave. Esto toca hacer un replanteo, no un replanteo total, pero sí por lo menos reevaluar qué se está haciendo bien, en dónde están las fallas y empezar a hacer a trazar una ruta, una hoja de ruta que permita fortalecer este escenario. Y uno de los principales elementos es, bueno, ¿qué vamos a hacer para fortalecer al INPE? ¿Qué vamos a fortalecer? ¿Cómo vamos a ayudar a fortalecer ese Instituto Nacional Penitenciario? ¿Cómo le garantizamos que funcione de la forma que debería funcionar o que debe funcionar mucho mejor y qué herramientas desde el Estado le podemos brindar a esa institución? Después de eso es mirar, bueno, entonces, ¿qué herramientas tiene la Policía Nacional y las fuerzas militares, pero principalmente la Policía Nacional, porque es un tema criminal, para responder a estos fenómenos de violencia? Y ahí obviamente las fuerzas militares irían en apoyo a esa fuerza local cuando lo requiera, como precisamente pasó en Tuluá, y cómo entonces logramos es restablecer el orden público, porque el punto clave, la pregunta es acá, ¿cómo se rompió, cómo se está rompiendo ese orden público que constitucionalmente es un tema crucial dentro de la Constitución y dentro de las leyes en Colombia? Entonces, la pregunta es, ¿cómo restablecemos el orden público? ¿Qué medidas tomamos desde lo legal, desde lo económico, desde lo político, desde la fuerza pública para contrarrestar este fenómeno que es tan grande? A mí me parece que es un escenario muy complejo. Hacer el símil, o sea, que uno hoy en día llegue a hacer un símil de lo que fue los fenómenos de violencia a finales de los 80 y los 90 del siglo pasado, pues no deja de ser preocupante que sigamos teniendo algunos de estos fenómenos y que no los hayamos dimensionado realmente lo complejos que son y de cómo eso termina afectando la propia seguridad en la ciudad. El profe Andrés Felipe analice lo que dijo el coronel Daniel Gutiérrez, director del INPET. Entonces, pues esto es lo que declara hoy en los micrófonos de City TV el coronel Daniel Gutiérrez. Escuchémoslo muy atento. Bueno, buenos días, Jorge. Saludos. Sí, efectivamente, se toma esta decisión a raíz de los hechos de violencia en contra de los servidores penitenciarios, de lo cual podemos decir que en los últimos días hubo 2 homicidios, uno en Cúcuta, otro en Cartagena, 5 amenazas directas y 10 hechos de violencia en otras zonas del país. Entonces, eso, sumado a las 230 amenazas del año 2023 en contra de servidores penitenciarios, sumado a los de más o menos 70 servidores penitenciarios en los últimos 5 años, pues obligó a que hiciéramos esta convocatoria para declarar la emergencia carcelaria en términos de seguridad, para evitar que sigan atentando en contra de los servidores penitenciarios. ¿Y esto qué significa? ¿Qué impacto tendría en las cárceles, coronel? Bueno, y significa que vamos a poder pedir apoyo más expedito por parte de la fuerza pública para que haya un control perimetral en términos de seguridad. También podemos hacer traslados internos de manera inmediata, más rápida, traslados de funcionarios que se encuentren en condiciones especiales de seguridad o en amenazas. Y también podemos tener traslados de recursos entre los OSP y el INPE con el fin de adquirir de manera directa elementos como chalecos antibalas, como gases o demás que se puedan requerir para seguridad. Bueno, eso es lo que decía el coronel Daniel Gutiérrez y nuestra voz experta, el profesor Andrés Felipe, precisaba algo que es las herramientas. ¿Cómo están las herramientas para los guardias penitenciarios? ¿Cómo estamos preparados en cuanto a la fuerza militar, policía y demás? Y precisamente aterriza una pregunta ahí, da esa respuesta que da el gobierno como el refuerzo de la presencia policial, militar alrededor de las cárceles, ¿es suficiente para abordar la crisis actual? Y adicional a eso, con las herramientas que usted enfatiza, profesor Andrés. Bueno, lo que menciona el director del IMPEC es importante. Miren, no solamente la respuesta policial y militar de fuerza pública, ¿no? De hacerle un cerco a esos centros de reclusión en casos de emergencia es una muy buena respuesta. No es la panacea, no es la única respuesta que hay. Me parece que es interesante porque eso ayuda a controlar por lo menos el espacio perimetral que a veces se vuelve complejo en las cárceles. Me parece que es una alternativa interesante. Ahora, falta ver en qué condiciones y bajo qué condiciones se da ese apoyo, ¿no? Porque eso tiene que ir con un sustento legal amplio, que me imagino que irá sustentado en esa declaración de emergencia. Lo segundo, y aquí hay un tema que me parece que es clave, el tema de traslado de prisioneros.
tema de mover a los prisioneros de una cárcel a otra puede ser un tema bien interesante en el sentido de que si están concentrado un grupo como el de la Inmaculada en Tuluá, o otros grupos delincuenciales, hablemoslo de un aspecto mucho más amplio, y están concentrados esos grupos en una sola cárcel, facilita de alguna forma que se puedan tejer mejor los hilos. Si se, de alguna forma, si se logra quitar ese núcleo y separar a esas cabezas y ponerlos en diferentes instituciones de reclusión, cárceles, puede llegar a ser una alternativa para generar una disrupción de las comunicaciones dentro de estos grupos criminales. Esa es una alternativa que me parece muy interesante, porque es que a veces se concentran todos en un mismo lugar y eso facilita. Si los desconcentramos, pues sí es un problema, obviamente eso acarrea también otras dinámicas y otros problemas, pero para atender la emergencia como tal puede generar una disrupción de cómo se dan las órdenes en estos grupos delincuenciales y eso me parece que es una alternativa que es viable. La tercera opción que señala el director del INPEC es la adquisición de equipos. La adquisición de equipos es importante. El INPEC no es que no tenga los equipos suficientes. Hay equipos de respuesta especializados en las cárceles y demás, algo así como un componente especial para contrarrestar estos fenómenos de violencia. Pero el INPEC funciona es al interior de las cárceles. Cuando el funcionario sale de su trabajo, ¿qué medidas va a tener de protección? Ahí tiene que haber una conjunción de escenarios en donde fácilmente puede estar la policía, puede estar la fiscalía, puede estar otros escenarios en donde permitan cerrarle o por lo menos blindar a esos funcionarios en su integridad física. Trasladarlos a otras zonas del país es una alternativa, pero y puede ser viable, ¿cierto? Pero no necesariamente garantiza que se frene el fenómeno de violencia. Es una muy buena garantía, pero estas redes criminales pueden tener espacios de interacción con otras zonas del país, que eso es lo que preocupa y debería preocupar en la toma de decisiones frente a estos aspectos. Si yo muevo a X funcionario a otro lado, yo tengo que igual, por más de que lo saqué, no sé, de Tuluá y lo pasé para X zona o X municipio o X ciudad de Colombia, yo igual tengo que garantizarle a este funcionario su integridad física y la de su familia. Es un deber del Estado. Es un deber de proteger a ese funcionario con todas las herramientas que tenga el Estado disponibles en este momento. Entonces, mire que sí se han habilitado una serie de herramientas. El tema es cómo las ponemos en práctica, cómo las mejoramos y cómo las implementamos para solucionar el problema que tenemos hoy en día entre manos. Claro que sí. Algo que lo puedo calificar de este modo, y me disculpa la audiencia también, es como esa llamada guachafita que muchas veces ocurre en estos centros de reclusión, donde tienen esa capacidad esas organizaciones criminales de mantener el control desde dentro de las cárceles, porque listo, ahí lo mantienen y pues de algún modo lo regula el INPET, pero ya por fuera, que ya tienen, por decir, esa capacidad por medio de una llamada, poder mover fichas por fuera y de algún modo generar un descontrol en seguridad desde las afueras, desde las cárceles. ¿Usted cómo califica y cómo podría de algún modo regularse de algún modo esa guachafita, ese descontrol que muchas veces se generan desde las cárceles? Muchas veces se califica como una permisividad constante, profe Andrés. Bueno, yo diría que no es una permisividad constante, lo que pasa es que los criminales siempre van a encontrar la forma de poder ingresar esos elementos de comunicación a las cárceles. El IMPEC desde hace, no estoy mal, hace un año, 2 años, empezó un proceso de fortalecer ese tema de las inspecciones regulares que se hacen a las cárceles para precisamente hacer incautación no solamente de equipos celulares, sino adicionalmente de armas blancas, de estupefacientes, entre muchas otras cosas, pero principalmente de armas cortas, armas blancas, principalmente el tema de celulares. La pregunta del $1.000.000, por decirlo así de una forma coloquial, es cómo fortalecemos ese escenario para que el celular no entre a las cárceles. Es que ese es el punto clave. Y ahí habría que comprender diferentes dimensiones. Aquí habría que preguntarse qué tipo de corrupción hay, si hay corrupción dentro del INPEC. No quiero juzgar a nadie porque no me compete juzgarlo. Pero entonces, si hay esos fenómenos de corrupción, entonces, ¿qué hacemos para frenar esos fenómenos de corrupción que permite
que entren los celulares a las cárceles. Pero adicionalmente, entonces, ¿cómo fortalecemos esos mecanismos de control? ¿Qué mecanismos de control hay para precisamente frenar el ingreso de estos equipos a las cárceles? Y la otra gran pregunta es cómo podría apoyarse el gobierno o el sistema judicial, apoyarse en las mismas redes y operadores de telefonía celular para tratar de hacerle un mejor rastreo a estas líneas. Obviamente teniendo en cuenta los derechos de privacidad y demás, pero acá esto es un tema que nos remite a muchos escenarios en Estados Unidos de cómo acceder a las líneas telefónicas, cómo, hasta dónde pueden colaborar los operadores de líneas celulares frente a este escenario de rastrear precisamente de dónde se emite la señal y quién recibe la señal, cómo se compran precisamente estas SIM cards. Y ese es un fenómeno que es muy complicado porque las empresas no tienen esa dinámica, no tienen ese músculo para entenderlo, pero sí podrían contribuir en esas investigaciones, obviamente teniendo un parámetro judicial bien desarrollado y muy específico frente a qué casos se tiene que hacer ese seguimiento de las líneas telefónicas. Ahora, miren que el problema se dinamiza, en términos negativos, por decirlo así, se dinamiza en el sentido de que usted consigue una SIM card en cualquier parte. Usted sale a una papelería, sale a una miscelánea, sale a una tienda de celulares y usted consigue con solamente una cédula o con solamente unos requisitos muy mínimos una SIM card. Entonces, ahí hay otra alternativa. ¿Cómo fortalecemos ese tema de a quién se le vende la SIM card? Es un tema complicado, es un tema también comercial, que no me quiero meter ahí, pero es algo que habría que explorar. ¿Cómo fortalecemos ese control de la venta de las SIM card cuando las SIM card se venden en cualquier lado? Claro que sí. Y ya para cerrar, profe Andrés, esta última pregunta, ¿existen soluciones a largo plazo que podrían abordar de manera más efectiva los problemas fundamentales del sistema penitenciario? Uy, esa pregunta es crucial. Esta pregunta creo que es la que deberíamos estarnos haciendo todos y la que debería estar haciendo personas que interesan. Porque es que el sistema carcelario, como parte integral del Ministerio de Justicia, un órgano que pertenece al Ministerio de Justicia, pues obviamente tiene y obedece a las directrices o a lo que se plantea desde el Ministerio de Justicia. Pero aquí el tema es mucho más complejo, pero aquí toca ver varias alternativas. ¿Cómo mejoramos la política criminal? No soy abogado, quiero meterme en el campo legal y no respetar a los abogados, pero sí es importante revisar la política criminal que hay en Colombia, de cómo fortalecemos la rama judicial para mejorar los procesos judiciales en Colombia y evitar que lleguemos a temas de hacinamiento, porque es que uno de los grandes fenómenos que tiene Colombia en las cárceles es el hacinamiento carcelario. Y en ese hacinamiento carcelario, pues se generan dinámicas de violencia al interior que se terminan reflejando en espacios al exterior de las cárceles. Entonces, ¿cómo hacemos más eficiente este proceso judicial? Es una de las grandes preguntas. ¿Cómo fortalecemos el IMPEC? O si efectivamente, y esta es una discusión que yo la he escuchado en varias personas y con varios colegas, ¿será que es necesario migrar y sacar o tener un sistema mixto en donde algunas cárceles estén controladas por el IMPEC y otras cárceles estén controladas por organismos privados, muy similar a lo que pasa en muchas cárceles de Estados Unidos, de que haya un fenómeno privado de administración del sistema penitenciario? Es una de las grandes, son preguntas que surgen de qué soluciones podemos tener a la mesa y hacia futuro. Claramente no es un tema fácil, porque son temas que tocan con mucha profundidad eh, el sistema judicial en Colombia, los procesos judiciales, cómo se hace la justicia, cómo se imparte la justicia en Colombia. Y esto es una de las grandes discusiones. ¿Cómo mejoramos ese sistema judicial? Porque mucha gente está en la cárcel esperando a que le definan su situación. Eso es un tema, ¿no? Eso es uno de los muchos temas. Obviamente hay otros criminales que ya tienen ese fenómeno y ya se sabe que han cumplido un proceso y están purgando su pena. Y la otra es cómo volvemos el sistema judicial el sistema carcelario un sistema de rehabilitación de los criminales. Porque es que, y esto lo digo con mucha humildad y no por demeritar lo que es un sistema carcelario, lo que termina pasando en las cárceles que te terminan convirtiendo en, entre comillas,
y esto entre comillas, y es una posición muy propia de lo que tenía, se terminan convirtiendo en universidades del mal. Es decir, el reo que lleva y entra a la cárcel más de una vez, en vez de salir como una persona rehabilitada, no estoy diciendo que sea el 100% de los casos, porque hay casos donde efectivamente hay rehabilitación de reos, rehabilitación de los prisioneros, pero una gran porción carcelaria no termina rehabilitándose, sino que termina siendo reincidente, y en esa reincidencia lo que hace es fortalecer su actividad criminal. Esta es una pregunta. ¿Qué vamos a hacer con esos sistemas carcelarios para volverlos realmente un sistema de rehabilitación de esas personas? Digamos, de rehabilitación suena muy exagerado, pero entiéndanme el contexto de cómo logramos que esa persona que estaba en la cárcel salga después de un proceso de cumplir su pena y le cumpla a la sociedad. Volverlo una persona que no reincide en la actividad criminal, sino que tenga una actividad económica. Y esto es un pensamiento mucho más amplio de qué soluciones desde el punto de vista político, económico y de desarrollo social existen para precisamente garantizarle que esas personas que salen de la cárcel pues, no vuelvan a ser reincidentes. Digamos que a futuro yo creo que la solución parte de esos tres tenemos. Primero, de hacer ciertas reformas para mejorar el sistema judicial en Colombia y de ir explorando la otra gran solución que diría yo, no es la panacea, obviamente, esto es solamente una visión a futuro, es explorar entonces si le quitamos ese escenario y volvemos el sistema carcelario un sistema mixto entre temas públicos y temas privados, porque en esas dos esferas, pues obviamente habrá unas competencias que le caerán directamente al INPEC y otras empresas que manejarán ese fenómeno de las cárceles. Ahora, esto en vez de solucionar el problema termina poniendo más problemas. Y va a haber un fenómeno privado de administración de las cárceles, cómo y de qué forma se van a administrar esas cárceles y quién va a ser el responsable por el manejo de esas cárceles frente al gobierno. Bueno, eso es un asunto que obviamente imparte y está en la lógica de que es una función del Estado. Entonces, la solución no es sencilla, quisiera poder tener una receta para este escenario, pero digamos que a futuro creo yo que la discusión está centrada en cómo mejoramos el sistema judicial y qué vamos a hacer con el INPEC. Si lo fortalecemos, entonces que se vuelva una institución robusta, fuerte, que tenga unas características que permitan controlar de la mejor forma el sistema carcelario, o si lo volvemos un sistema mixto. Creo yo que ahí es donde está el foco de atención en este momento. Me quedo con la frase del profesor Andrés Felipe: la solución no es sencilla, precisamente aterrizando aquí en esa crisis carcelaria que también vivimos en nuestro país, y aterrizar y recordarles a nuestra audiencia que nos pueden acompañar también el día miércoles con el experto que vamos a tener, el señor Jorge Núñez Vega, antropólogo de nacionalidad ecuatoriana, junto con nuestra periodista ecuatoriana aliada Mijaela, desde allí brindando correspondencia luego de pasar un mes exactamente, luego de esta crisis carcelaria que ocurrió en Ecuador. El antropólogo Jorge nos estará acompañando desde Ámsterdam, atendiendo también esta crisis carcelaria, ya que es experto a nivel Latinoamérica y Norteamérica sobre este bagaje de investigación y antecedentes. Entonces, también agradecerle también a el profesor Andrés Felipe Cardona, docente de la Escuela Superior de Guerra, experto en seguridad, defensa nacional y terrorismo. Agradecerle una vez más, profe Andrés, por acompañarnos en los micrófonos de Periodismo en Red. David, muchas gracias por la invitación, siempre a la orden. Obviamente todo lo que aquí se dijo no es un reflejo institucional, es una visión propia de quien les habla, y obviamente gustoso de compartir estos espacios de análisis que son tan relevantes para comprender estos fenómenos que en Colombia quisiera uno que no existieran, pero nos toca afrontarlos como país y toca ponerle todo el empeño en sacar adelante a este hermoso país. Muchas gracias. Claro que sí, profe Andrés, le deseo una excelente noche. Muchísimas gracias. Gracias, feliz noche.